Todo está en sus manos y todo es para pocas familias. Agudizó el problema social y Colombia votó por Gustavo Petro. Me estás diciendo que se va a transformar, pero no se va a abolir el capitalismo. Se transforma. ¿Por qué? Porque el rico, ¿qué va a hacer? El rico no se va a matar. El rico va a tener que también producir. Va a tener que explotar la naturaleza. Ahí está, para todos. El globo va a ser para todos. Pero acá viene lo siguiente. En ese sentido, no tendría por qué haber personas que quieran abolir o tratar de abolir el sistema capital actual, ¿sí o no? No, es que el capitalismo si quiere, puede seguir siendo capitalista. Pero para que él siga siendo capitalista, va a tener que trabajar. Y trabajando no va a poder ser capitalista, porque el capitalismo es una cosa y el capital es otra cosa. Es que el capitalismo es el control. Eso es para que le quede claro a todos los comunistas que creen que tratar de abolir este sistema van a luego dar una solución. Usted no está diciendo que no se va a abolir el capitalismo. No, el capitalismo de por sí va a dejar de ser capitalista. Lo estamos viendo ahora. El capitalismo, ¿qué hace ahora? Tiene que reprimir a la humanidad. Va a desaparecer, dice usted, porque usted lo cree. No. Mira, pues, pero... Mira, no lo estoy diciendo yo. La Reserva Federal de Estados Unidos ha dicho que Norteamérica está en crisis. Sí. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el capitalismo. El capitalismo no es un sistema perfecto. Cada 8 años tiene una baja y una... Sí, pero yo te pregunto, por eso yo te pregunto, mira, al margen de las bajas, que eso es dialéctico, ¿verdad? Sube y baja, pero yo te pregunto, dime, en el mundo, ¿cuántos años tiene el capitalismo? Tiene más de 200 años. Ahora dame un país desarrollado, un solo país. ¿A qué te refieres con desarrollado? O sea, ¿qué es desarrollo? Cuando yo hablo de desarrollo, ¿qué desarrollo? Es porque países de Europa están mejor que acá. No, estamos hablando, por eso te digo, ¿qué es desarrollo? Según los grandes economistas, desarrollo de un país es cuando su sociedad está a la altura de la industria. Y son estas las que manejan la balanza comercial. Ese es un país desarrollado. Yo pregunto, ¿dónde es eso? ¿Qué pasó con el capitalismo? ¿Pero hay otra alternativa al capitalismo? La alternativa al capitalismo es el comunismo, pues ya te dije. Pero es una idea gaseosa, pues, o sea, es una idea gaseosa. No es gaseosa, porque mira, ve, porque si no puedes abolir el capitalismo, ¿sí o no? No, vuelvo a repetir por quinta vez, el propio capitalista se da la contra en la práctica, porque yo como capitalista me baso en la propiedad privada, y para que haya propiedad privada yo necesito de lo colectivo, yo necesito de la producción, que yo no la hago, la controlo con la explotación. Lo dice el libro de economía de Adam Smith, La riqueza de las naciones, pero no lo digo yo. Ese es el término medio, pues, lo que es actualmente en todo el mundo, la socialdemocracia. Mira, la social con capitalismo. Bien. ¿No? O sea que tú me pones como tú me pones como propuesta una economía intermedia, ¿verdad? Bien. Sería lo más neutro, lo más lógico. Vamos a desarrollar eso, un poco para esclarecernos. Mira, ve. Quiere decir que en una economía mixta, ¿no? ¿Qué papel juega la plusvalía y el excedente? ¿Cómo es eso en una economía mixta? ¿Cómo unes la plusvalía y el excedente? ¿Cómo la juntas? Dígame usted. Es que tú me has planteado la economía mixta. No, debes saber. La plusvalía no se aplica en ningún lado. No, pues es que ¿cómo no se aplica? Mira, ve. No se aplica en ningún lado la plusvalía. ¿Quién dice eso?
Dame un economista que diga eso. Ya dígame usted, ¿dónde se aplica la Pero plusvalía? es que tú estás hablando, mira. Yo digo para que se aplique y se pueda tener el beneficio de la plusvalía. Hijo, Ella dijo mira, hijo, que Rusia tú no me creas, trabajador. pero escucha, pues, hijo, es que tú estás hablando lo que a ti te parece. Tú tienes que leer. Tienes que leer. Ya, dígame. Tienes que leer lo que niegas y lo que defiendes. Dígame usted, Mira, ¿quién recibe por su plusvalía? el capitalismo. ¿Quién recibe dinero por su plusvalía? Escúchame. El capitalismo vive de la explotación que se le hace a la fuerza productiva. Porque el capitalista no produce. El capitalista controla las fuerzas productivas con instrumentos de especulación, como la banca, la bolsa, el mercado bursátil, las transnacionales, etc. Bueno, porque tiene la capital para hacer eso. Gana de la explotación. ¿Quién explota? Plusvalía. ¿Qué es plusvalía? Mis horas de producción no remuneradas. Claro. A mí, como, pero... Entonces, ¿qué explota? Mis horas de trabajo no remuneradas. Entiendo eso lo que está diciendo. Entonces, tú me hablas de una economía mixta. Entonces, Marx dice que solamente a la clase obrera se le paga 1 hora y las 7 horas no remuneradas para el capitalismo es excedente, utilidades, ganancia. Ahora, tú me planteas una economía mixta donde participen los dos. Entonces yo te pregunto, ¿cómo unes la plusvalía y el excedente? Es que la plusvalía no se da en ningún lado, pues. No se da. Venga para allá. Pero No se da la te estoy plusvalía hablando en de ningún lado. economía de Marx. Marx dice en el capitalismo, pues. Ya, pero por eso te digo, la plusvalía no se da en ¿Quién ningún dice lado, eso? no se puede. ¿Quién dice eso? O sea, me refiero a que no se Bien, da. bien, bien, amigo. no ¿Qué se es da. tu idea, pues sí? ¿En Yo qué no estoy sentido? para pelear. Escúchame, ¿Qué has leído, te voy a pues sí? te voy a ¿Pero qué decir, has leído? Te voy a decir, el sentido que yo te digo que no se da Bien, bien, es amigo. que Bien. ¿Qué has leído? ¿Qué has leído? Condorito, ¿qué has leído? Pero escucha. Es que tú me estás dando lo que a ¿Sabes ti a te qué me voy a parece. referir? ¿Sabes a qué me voy a tratar de referir? Ya, es de ningún humano No está hablando de está Castillo. recibiendo su Carmas y pago trabajo. por la plusvalía, ¿me entiendes? Y fue perseguido. Nadie está recibiendo. Bajo la Gaceta Escúchame, de Nana. nadie está Eso no recibiendo dicen su los pago por la economistas, plusvalía, no dicen eso, pues. No, ¿Pero no. qué le parece? La ¿Quién dice persona, eso? ¿quién recibe su ¿Pero pago por quién la dice plusvalía? eso? Pues sí. No. En la teoría te dicen cuál es la plusvalía, Mira. pero ¿quién recibe Mira. su dinero por la plusvalía? Mira, mira. Tú me estás diciendo que se lo queda el capitalista, ¿sí o no? Mira, Se mira. lo queda el capitalista. Escucha, pues, la mira, plusvalía se lo te queda el vuelvo- capitalista. te Entonces, vuelvo ¿en qué sistema recibe el Te vuelvo a empleado repetir. recibe la paga de la plusvalía? No hay, no Mira, existe. escucha, Por eso yo no me refiero a ese sistema Mira, económico ¿quién genera? mixto. Yo me refiero a otro sistema económico Por eso mixto. vamos a llegar a eso, Lo que yo te estoy preguntando es esto. ¿Cómo surge la propiedad privada? Porque nunca hubo propiedad privada. En términos de economía, ¿cómo surge la propiedad privada? Bien, compañero. Entonces, pues, amigo, ahora, una economía mixta, ¿qué vas a juntar? Aire, animales, ¿qué vas a juntar en una economía mixta? Economía, pues. Entonces, yo pregunto, ¿cómo unes la plusvalía que no quieren los trabajadores y la ganancia que quieren los capitalistas? ¿Cómo lo unes? Si lo unes ambos, ya no hay pues plusvalía y ya no hay ganancia, ya no hay. Se lo queda el capitalista. Entonces, ¿cómo se llama esa economía? Comunista, pues la economía colectiva. ¿Te das cuenta de lo que estás hablando? Bien, compañero. Una pregunta. Algo último, ¿Tienes una pregunta, hermano? algo último, nada más quiero decir. Es Está bien, empiezan las preguntas. repetir de nuevo lo mismo de que para que a todos los comunistas o que se dicen ser comunistas les quede claro que no hay Disculpe, hermanito, un disculpe. reemplazo para el sistema actual. O sea, no se esfuercen en tratar
de acabar con el capitalismo porque no tienen remedio para eso. El capitalismo está llorando, está en crisis. Porque no tienen remedio, o sea, quieren El entrar al capitalismo, gobierno, no nosotros. Escúchame, quieren entrar al gobierno y quieren abolir el capitalismo, pero sin tener una idea clara de con qué lo van a reemplazar el capitalismo. Mira, yo te Entonces, hago una mientras preguntita. no tenga una dirección. ¿Cuál es la dirección? ¿No hay dirección? No, digo, si los ¿Y qué es el capital? comunistas no No, tienen ¿qué es una el dirección capital? clara de Tú querer me dices abolir que no hay dirección. e ir a otra Yo idea. te pregunto, ¿cuál entonces, es? mientras Por eso, tanto, pues, por eso. están Tú me dices que yendo no hay. hacia el suicidio con una idea Pero por eso te estúpida. pregunto, mira, ve, si tú me dices que el comunismo no tiene una dirección, entonces yo te pregunto, ¿qué es el capital? Ven, hijo, es que... Ya, mira, el- la última no hay- parte, la última. ¿Querías hablar? Mira, si no tiene como ¿Quiere imponer? ¿Qué es esta pregunta? Documenta, tienes que leer. Compañero. la última idea. No, es que no pienses, lee. Varios que Tienes quieren hacer que leer. preguntas. No, ¿Qué es capital? no, claro, pero estoy ¿Qué es tratando de ser capital? crítico. De Marx. Yo estoy tratando de ser crítico. Espera. La última idea. ¿Sabe qué preguntar? ¿Está pensando qué preguntar? ¡Qué joder! En el comunismo, en el manifiesto comunista, para llegar a esa idea de que el hombre explote a la naturaleza, ¿sí o no? Sí. ¿Va a haber manera de llegar o no? No, el hombre explota hoy en día. No, ya sé, eso ya sé. Es el comunismo, pues. Yo digo de que a nivel total, global, que todo se acabe y que solamente y únicamente el hombre explote la naturaleza. Ya, eso ¿Se va a dar alguna Lo vez está eso? planteando el capitalismo. El capitalismo plantea eso. ¿Por qué? Porque reprime y golpea cada vez más y más a la humanidad. No respondo. Pero ya le estoy respondiendo. ¿Ya, No, es amigo? que eso no es. Mira, Es ¿por que eso no es, esa no es la ¿por qué respuesta. Norteamérica está en Es que esa crisis? no es la respuesta. ¿Por qué? Porque el capitalismo no está en el aire. El capitalismo está reprimiendo a la mayoría económica, política, social, cultural, militar. Lo está reprimiendo. No tiene idea de Y la final, mayoría- y no tiene idea de. ¿Y la mayoría qué ha hecho? ¿Y la mayoría qué ha hecho? Ese conocimiento del hombre ha comenzado a elaborar el capital. Entonces yo pregunto, no puede refutar, no puedes, hijo, tienes que leer. A ver el otro, cualquiera. No vas a poder. A ver, Probando, 1, 2, 3. Buenas a todos, de vez en cuando paso. Bueno, parece que han llegado liberales, jóvenes liberales acá. Voy a hablar, perdón, voy a hablar. Se pone interesante el debate. Voy a hablar. Espera. Silencio, por Ya, favor. los jóvenes pubertarios. Ya, voy a hablar para que esto sea más ágil y no demorarnos mucho. Gracias por la invitación y poder conversar así con micrófono. Primero voy a hablar un poco del capitalismo, que la idea de capitalismo en la antigüedad no es la misma que la idea de capitalismo que tienen hoy en día los economistas. El capitalismo hoy en día es tomado como un factor productivo, un medio de producción. Y muchos se asustarán, dirán, ¿cómo el capitalismo va a ser un medio de producción si los medios de producción se suponen que son el factor naturaleza, que es lo que el medio de producción en sí es la naturaleza, para lo más importante para el economista, y eso no es verdad. Hoy en día se manejan términos en economía como el factor trabajo, la empresa, industria y el capital. El capital es un medio de producción porque también produce dinero en las sociedades. Por ejemplo, cuando una persona va a sacarse un préstamo y tiene la idea más adelante de que va a ganar más dinero, por eso se saca un préstamo, automáticamente va a pagar ese préstamo con más dinero. Entonces ese dinero se fundamenta en el capital porque es inversión. Entonces el capital, el dinero, se convierte en un medio de producción. El medio de producción más eficiente no es la naturaleza. Muchos economistas sacan la naturaleza del tablero y simplemente le dicen que la naturaleza es un factor productivo clásico. Los factores productivos derivados son aquellos factores productivos que producen capital e inyectan más capital a todas las sociedades, y ese es el capital. Y el capitalista no es aquella persona, y ojo,
que va y quiere chapar en medio de producción naturaleza, no, porque el capitalismo es aquella persona que agarra el dinero, lo invierte y esa retribución solo paga a su personal y también lo vuelve a invertir, o sea, le genera dividendos, derivados e inversión. En cambio la naturaleza solo le genera renta. Entonces la idea de que el capitalismo es aquello que se adueña de los medios de producción es una idea de una teoría económica muy antigua, y disculpe decirles así, que es la fisiocracia. Son los fisiócratas, aquellos que creen que el capitalismo es eso. Y yo creo que es un error de los libros clásicos, inclusive un poco, el error también ha sido de Adam Smith, a veces no poder aclararlo, por eso Karl Marx a veces se confunde, pero hay economistas que llegan a explicar esto en teoría económica, y hoy en día se enseña en universidades como San Marcos, Villarreal y demás, y se enseña estas bases. Entonces yo solo quería dejar en claro eso. Yo sé que me va a refutar, pero yo también me gustaría la participación del joven, porque también recién lo veo. Gracias. Bien. Me ha dado a entender, Así es, la marcha de los me ha dado a futbolistas son entender pagados. Y también de de venezolanos. que la riqueza está en nuestras manos, ¿verdad? Eso es lo que me ha dado a entender. Quiere decir que el cajamarquino participa con sus yacimientos mineros. Quiere decir que el oretano participa con el caucho, la madera y el petróleo. Quiere decir que el cusqueño participa con su gas. Quiere decir que el puneño participa con el estaño, el litio, el uranio. Cuando en la práctica no es así, el cajamarquino, que solamente ve su yacimiento minero, ¿qué encuentra alrededor de los yacimientos mineros? La Fuerza Armada norteamericana y peruana apuntando para que nadie tome este recurso. ¿Y quiénes son los que expolian y explotan? Las transnacionales, en contubernio con el Estado. Saquean, dilapidan, contaminan y se largan. Por eso el cajamarquino invade Lima. Igual el oretano controla el caucho, la madera, el petróleo, no. Lo controlan las transnacionales, en contubernio con el Estado. ¿Y qué hace el oretano? Invade Lima. Por eso es que en Lima hay 13 millones. ¿Dónde está pues, el capitalismo? En donde cual todos nosotros participamos con nuestra riqueza. ¿Dónde está? Entonces, pues, compañero, no tiene sentido lo que él dice, que el hombre puede desarrollarse. Entonces yo pregunto, si es así, que me diga un país, y vuelvo a repetir, han pasado más de 200 años con capitalismo, que me diga un país desarrollado, pues, que me diga, ¿cuál es? No existe. Y me demuestre qué es desarrollo. No existe. Bien, genial, me gusta cómo vas desarrollando la idea, pero tengo que poner el pie y decir exactamente que lo que se dice de capitalismo se está mezclando con el Estado, o sea que el Estado está influyendo directamente en cuál es el mercado que se está permitiendo, y como usted sabrá, el capitalismo científico, la economía científica, o cuando la economía se hace llamar ciencia después de Adam Smith, es cuando funciona la mano invisible, lo que él decía, que el mercado regula las intersecciones y la economía mundial. Entonces, cuando usted dice que el Estado, las empresas y lo demás, eso no es capitalismo, eso es empresa o mala acción política. O sea, economía, lo separamos un poquito, economía política, hablando de economía política, pero si lo mezclamos con la sociedad actual, o sea, los estados, cuando viene, por ejemplo, un empresario, paga y tiene favores debajo de la mesa, eso no se llama capitalismo porque no hay libre mercado. Por ejemplo, ¿cuántos bancos, cuántas tasas vienen acá para poder escoger una excelente tasa de interés, por ejemplo, para sacar un préstamo y apoyar la pequeña microempresa? O sea, eso no se está permitiendo porque no hay un capitalismo real, porque no hay un mercado libre, en ese sentido. Yo no soy de derechas, claro que no. Solo que estoy exponiendo algo de lo que yo también he leído, porque así como leer a Marx, que leer a von Bauer, von Mises, Hayek y demás. Entonces, le digo a esos autores también porque seguro usted lo conoce y también lo ha refutado. Amigo, dime cualquier autor. Yo te pregunto, ya me has dicho que estás en contra del Estado, ¿verdad? Sí. No en todo, seguridad y justicia no, pero soy un poco más minarquista, yo soy más minarquista. Amigo, mira, joven. ¿Estás a favor del Estado o estás contra el Estado? A favor
en el sentido de que tiene que administrar la seguridad y la justicia, más no intervenir en el mercado. Mira, amigo, entonces acá viene la segunda pregunta, para que se dé cuenta de lo que ha dicho. ¿Cómo surge el Estado económico? A ver, chico, ¿cómo surge el Estado en el mundo? Ya hablaste, tranquilo, no hables nada. Y en el Perú, No interrumpa. amigo, es que joven, es que, mira, joven, acá, mírame, acá todo lo que es menos, amigo, acá agresión lo sacamos, ¿ah? Ya, amigo, mucho cuidado, ¿ah? Ya, mucho cuidado, amigo, ¿ya? Acá hay gente de respeto, acá hay dirigentes, acá hay... No, bueno, Los debates así mira, se dan en las calles. mira, la palomía, otro sitio, amigo, ¿ya? Mírame, entonces dime tú, ¿cómo surge el Estado en el mundo y en el Perú? Está pidiendo una respuesta a algo tan extenso, pero lo voy a tratar de resumir. El Estado, nada más. Que los estados se forman en Mesopotamia, en Grecia. ¿Cómo surge el Estado en el por los mundo? gnomos, En el mundo, ¿cómo surge el Estado? Por los gnomos. Son Amigo, polis ¿cómo se inicia el que tratan- Estado en el mundo? Nada más. Pero es que ¿Cómo se inicia? el mundo ¿Cómo? es muy amplio. Usted le hace esa pregunta a cualquier Bien, te lo voy a historiador, va a reír porque Te lo voy usted a está- responder. Es que no. Respóndalo, a ver. Bien, miren, compañeros. Estado nunca existió. En los primeros 1000 años no existió Estado, porque el Estado surge con la propiedad privada. ¿Quién lo instaura después de los 100.000 años? Los que fracturan la sociedad. ¿Quiénes son los que fracturaron? Los que ya no querían producir y se transformaron en esclavistas, y surge el Estado esclavista por reprimir a la mayoría y lo transformó en esclavo, y surge la lucha de clases. ¿Cuánto duró esta lucha de clases? El esclavo por recuperar lo que le quitó con la propiedad privada, el esclavista, y el esclavista para mantenerlo en pocas manos. ¿Cuánto duró? 5.000 años. Y luego, producto de la evolución, el esclavo se transforma en siervo y el esclavista se transforma. A mí, pues, amigo, estoy hablando, pues, señor. Estoy hablando, pues, amigo. Hay que tener un poco más de respeto. Pero estás hablando, pues, hijo, cállate, pues, hijo. O si no afuera, pues, al costado habla. Bien, entonces, amigo. Bien, compañero. Es que el amigo, pues, dígale que se calle, pe, compañero. Pero Jaime, respeta, pe, compadre. Pero Jaime, cuando tu tribuna lo aupa, lo baja al otro, no dices nada. Entonces, amigo, usted también va a participar, pero hay que respetar. Cuando alguien habla, yo me callo. ¿Y, amigo? Silencio, hermano. Ven, ya me das cuenta, amigo, si no se puede. Tranquilos, por favor. Tranquilos. Esta conversación está interesante y que estemos tranquilos, pues, ¿no? O sea, Dice, hermano, estamos en debate y no respeta. Ya hablaron ellos. Pues acá se viene a culpabilizar una pelea, hermano. ¿Qué pasa? para terminar. Ustedes son filtrados. ¿Qué cosa pasa, compadre? ¿O son filtrados? Tranquilidad, por favor. Le voy a dar luego el micro al amigo. Luego le voy a dar el micro al amigo. Está bien, está bien. Y nadie lo va a Sigue el debate, que sigue el debate. Esta es mi última intervención, todos van a... porque no, Bien, Ya, si eres filtrado, anda, vete, compadre. Andate, si eres filtrado. A ver, amigo. Vete porque te va a caer uno. No provoques, amigo, no provoques, ¿ah? Ya, bien. No nos hacen huevones, ¿sabes? Ven, y ahora voy a hablar. Ven lo que yo dije. A ver, amigo, sí, voy a terminar, ¿ya? Voy a terminar. Mira. Entonces, el Estado está demostrado que surge con la propiedad privada. El Estado esclavista, luego el Estado feudalista y ahora el Estado burgués. Y el Estado burgués se ha desarrollado. Ahora es capitalismo y imperialismo. ¿Dónde están los estados? En los mercados del tercer mundo. Por eso el capitalismo, cuando quiere invertir en un país como el Perú, ¿con quién coordina? No coordina con nosotros, coordina con el Estado, porque es un instrumento de ellos. ¿Coordina para qué? Para saquear, para dilapidar la riqueza. Y para el pobre no hay nada, siendo nosotros los dueños. Por eso es que no hay desarrollo. Entonces, ¿de dónde me puede decir el amigo que nosotros tenemos el libre albedrío de participar con nuestra riqueza? Si la riqueza del Perú está sometida a la Carta Magna, a la Constitución Política del Perú, que tiene un ordenamiento económico,
jurídico tributario, en donde el pobre no puede meter las manos, sino está condicionado bajo lo que he dicho. Entonces, compañeros, ese es el Estado. El Estado es parte del sistema capitalista, porque sirve a la propiedad privada, pero no al desarrollo de la sociedad. Ahí no está el Perú, 200 años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pues, compañero, con el capitalismo? ¿Qué pasó con el Estado? ¿Por qué no desarrollaron una región? El resto ya es fanatismo, pues, compañero. Sí, amigo, lo escucho. Ya, perfecto. Un poquito de cultura en historia, que justo para poder explicar cómo nació el Estado, no es bueno reducir esa explicación a terminologías tan básicas porque a veces se cae en el error. Ahora voy a explicar. A grandes rasgos, durante más de 70.000 años, la sociedad en el Paleolítico, Neolítico y Mesolítico han habido Homo sapiens, Homo neanderthalensis, Homo floresiensis, Homo heidelbergensis, animales homos del género Homo que han tenido una actitud religiosa, que se han acercado siempre a lugares a adorar. Esos centros urbanos, que hay, por ejemplo, el centro de Gogloti Tepe, que generaban tribus, gente que se organizaba, empezaban a sembrar, y cuando sembraban empezaban a crear la agricultura, y cuando creaban la agricultura había excedente de producción, y cuando había excedente de producción él decía, este es mi sitio porque yo estoy haciendo acá un montón de ajís, y si como todos los ajís me enfermo, entonces los ajís, como tengo un excedente de producción, entonces yo lo voy a intercambiar, ¿no? Hay un trueque, hay un débito, una deuda, yo te doy ahora, y cuando en tu cosecha después de maíz o lo que sea, tú me cambias. Cuando hay un exceso de producción hay propiedad privada, porque ahora yo protejo mi tierra, ya no soy un nómade, ya no voy de cueva en cueva, sino soy un sedentario. Después de la agricultura nace el Estado, porque ya hay lugares y hay gente que trata de organizar esos nomos, esas polis. Así nace Grecia, Mesopotamia, los hebreos, Esparta. O sea, esa es historia básica, pero hay que saberla. Pero creo que, con todo el respeto, Jaime, creo que de tu parte hay un reduccionismo para ver una versión marxista de cómo nace el Estado. Yo trato de explicar una versión más general de cómo nace el Estado desde el punto de vista histórico. Pero yo respeto tu postura, espero también que respetes la mía. Yo también voy a leer mucho más la tuya, pero también espero que usted investigue también, así como usted diga investigue lo demás, también que investigue mi postura con libros de historiadores. Ahí termino y paso al siguiente que va, porque no quiero hablar mucho. Gracias. Bien. Bravo, aplauso. El amigo sabe lo que ha hecho. Es él el que ha refutado a Marx. Yo no estoy refutando a ningún economista porque el compañero no ha presentado a nadie. Es eso lo que a él le parece, porque él lo ha dicho, pero él no ha refutado a Marx. ¿Quién puede refutar a Marx? Él no ha dicho ni un autor. Yo he hablado lo que ha dicho Marx. Ahora, en la primera sociedad, obviamente existía el egoísmo, pues. Yo, por ejemplo, recolectaba 10 frutos y no quería compartirlos. ¿Qué hacían los otros? También recolectaban. No había, a eso se llama propiedad privada, al control y apartar eso no había en la primera sociedad. Yo, por ejemplo, pescaba, tenía los pescados en mis manos y no quería compartir. ¿Qué hacían los otros? Pescaban. Pero cuando surge la propiedad privada, ya te ponen reglas de juego para que tú no participes. Eso surge con el Estado, y eso es lo que no entiende. Él me dice, no, que es así. Pero ¿quién plantea eso? Lo que él acaba de decir. ¿Quién lo refuta? Marx. Que me dé un economista. Entonces, en segundo lugar, estoy hablando de hechos concretos. El capitalismo. ¿Qué país ha desarrollado? Si no, ¿de qué estamos hablando? Y dos, en el Perú. El Perú tiene 200 años y algo más con capitalismo y con este Estado. Dime una región desarrollada. El que no trabaja no come. No hay, pues no hay. ¿Y quién tiene la culpa? ¿El comunismo? Porque hay gente que puede decir el comunismo. ¿Quién tiene la culpa? Si la Carta Magna no ha cambiado los 200 años, ¿qué pasó con esta Carta Magna? Que dice que ha sido lo mejor para el Perú. ¿Qué pasó? Y eso no te dice la prensa.
tampoco los economistas que van a la prensa, porque no vienen acá. Acá no pueden demostrar el colapso del capitalismo. Y ahora, si el capitalismo es desarrollo, yo me pregunto y me vuelvo a preguntar, ¿por qué Norteamérica está en crisis? Entra en internet, ahí está. La Reserva Federal de Estados Unidos ha dicho que Norteamérica está en recesión. Y tal es así que John Biden le ha grabado el impuesto a los archimillonarios y le está repartiendo bonos al pueblo norteamericano para que no insurjan. ¿Eso es desarrollo? Bien, compañero. Bien. Allá el compañerito quería participar y luego el amigo que está ahí también. Así, ya llegó Edu también, ¿eh? Una pregunta, Jaime. Ya termina acá con la predicción, amiga. ¿Cómo explicas el desarrollo, tal vez desarrollo no absoluto, pero sí hace un desarrollo y no lo podemos negar, de los tigres del Asia? Y sabes tú a quién me refiero. ¿Cómo explicas el crecimiento de la China? ¿Acaso no es cierto de que el marxismo en la China, el leninismo, ha sido revisado, ha sido cuestionado? ¿Cómo surge la China? Quisiera que desarrolles ese punto de vista. Bien. Es el amigo el que me ha hablado de la China. Eso está bien, amigo. Pero yo no voy a permitir que a él lo fastidie. ¿Me dejo entender? No, pues compañero, ya vio, usted habló y nadie se ríe. Nadie se burla de usted. Entonces hay que educarnos, pues, amigo. Le voy a responder, ¿ya, amigo? Mire, ve. En primer lugar, si tú le estás dando tributos al capitalismo, entonces yo me pregunto, antes de Mao, ¿la China en manos de quién estuvo? ¿Del comunismo o del capitalismo? Estuvo en manos del capitalismo. Décadas. Y yo pregunto, ¿por qué el capitalismo no desarrolló a la China? ¿Por qué esperó que lo hiciera el comunismo? ¿Por qué? ¿Por qué el capitalismo lo mantuvo con un carácter de la sociedad semifeudal y semicolonial? Y yo me vuelvo a preguntar, ¿y Mao qué hizo para desarrollar la industria en la China? Entonces, compañero, ¿de qué estamos hablando? A Mao le costó una revolución para desarrollar la industria. ¿Y contra quién luchó? Contra el capitalismo, contra el imperio fascista japonés y contra el estado de Chiang Kai-shek. Y Mao, del 40 al 76, lo desarrolló. Mao muere en el 76. ¿Y quién tenía que dar el segundo paso? El socialismo. Y luego el comunismo. Deng Xiaoping. ¿Y Deng Xiaoping qué hizo? Restauró el capitalismo. Y ahora la China está como está gracias al comunismo o gracias al capitalismo. Comunismo. Entonces, pues, compañeros, estamos acá para hablar con propiedad. Porque si Mao no hubiera hecho la gran revolución cultural proletaria, en la cual el 98% era el semiproletariado y el 2% el proletariado, hoy en día la China seguiría siendo semifeudal y semicolonial, y no como ahora lo es. Entonces, compañero, para eso estamos acá. Bien, compañero. Sí, lo escucho, amigo. Bueno, hermano, fue Sí, pues, ¿usted quería hablar o no? No quería hablar, sino que me parecía un poco incorrecto de tu parte criticar a una persona cuando te dice que te estás picando, pero cuando tu tribuna... Como amigo, ¿qué aportas? ¿Qué aportas? Me estás preguntando. Aporta, pi, pero no vayas a la persona. Aporta, aporta ideas. Aporta ideas. Ya, yo te voy a hacer una pregunta. A ver. Cuando tú te refieres a una sociedad desarrollada, exactamente ¿a qué te refieres? Al desarrollo de sus habitantes, al desarrollo de su pueblo, al desarrollo de la mayoría. Por ejemplo, el hombre es dueño de sus recursos
La especie humana es dueña de los recursos del globo. Bueno, hermanos, Cuando la se especie está acabando la humana tiene batería. Saludos para todos ustedes. Fue hoy día debate de Lord Jaime, ¿no? Cuando hubo dos jovencitos que se acercaron a la plaza, ¿no? A su espacio, ¿no? A su tribuna. Y así como los jovencitos también pues se pueden acercar mucho más, ¿no? O también ustedes que comentan, ¿no? Hacer sus preguntas, sus consultas, a plantear un debate, ¿no?